turbación del corazón. Pero también vamos a encontrar, hermanos, que dentro de esto que habla el Señor Jesucristo y la turbación, va a darnos un remedio. Vamos a encontrar su remedio. ¿Y este remedio cuál es? La fe. La fe, según lo vemos en este pasaje. ¿Quién de nosotros no se ha turbado del corazón? ¿Cuántos afligidos llegan hoy aquí a la iglesia, hermanos? ¿O cuántos pasaron por aflicciones? Y déjame decirte, y lo vamos a ver ahorita, ¿cuántos de ustedes o de nosotros estamos en espera de pasar por aflicciones? A veces esas aflicciones nos mueven demasiado, hermanos. Son muy fuertes, muchas de ellas con diferente sabor y dolor. Y ahí está este padecimiento en el hombre que muchas veces no le permite crecer, no le permite desarrollarse. Entonces, ahí están los padecimientos, hermanos, y no existe ninguna puerta, hermanos, que podamos atrancar, en donde podamos decirle, te detienes y no pasas. No hay una chapa, no hay una llave en tu vida que puedas decir, la voy a poner para que ningún tropiezo venga a mi vida, para que ninguna necesidad, para que ninguna turbación llegue. No hay puerta que se pueda mantener cerrada para la turbación. ¿Te das cuenta de esto? Es muy importante que lo entendamos. El Señor mismo nos lo explica. No existe, si te das cuenta, clase social, no existe color entre los humanos, no existen edades que no puedan pasar o atravesar o librar la turbación del corazón. Cualquier persona, por muy rica, por muchos reyes que sean, por mucho dinero, por muy pobre, no hay persona que no pase por turbación del corazón. De hecho, hermanos, nuestro peregrinar aquí por la vida está llena de preocupaciones, ¿no es cierto? Yo diría, desde pequeños ha habido preocupaciones. Seguramente hay jóvenes, niños que ya tienen preocupaciones fuertes, grandes. Personas que han atravesado desde su niñez por circunstancias muy difíciles que quizás ellos nunca hubieran querido pasar. Es el peregrinar lleno de todas estas preocupaciones. Aún puede haber hombres cristianos muy destacados, hombres de la fe muy destacados, pero estos mismos hombres pueden pasar por fuertes preocupaciones antes de regresar a la presencia de Dios, antes de ir a la presencia de Dios. Mientras están en esta tierra, están batallando también. Las Escrituras, hermanos, más que escondernos este tema, porque no es cierto que muchas iglesias y pastores dicen, no, todo es prosperidad, ¿no es cierto? Tú crees en el Señor y todo es amor, ¿es verdad esto? ¿Verdad? Lo hemos repetido aquí varias veces, sí es amor, hay una verdad en todo esto, pero las Escrituras, hermanos, no ocultan en lo absoluto, no ocultan que va a haber turbación en el corazón, por el contrario, las mencionan. Déjame decirte, te pongo un ejemplo, Job capítulo 14, versículo 1, nos dice al respecto, observen, el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores. ¿Qué está diciendo, hermanos? ¿Quiénes hemos sido nacidos de mujer? Corto de días y con sinsabores. No siempre nos va nada bien, ¿no es cierto? El profeta Jeremías también nos habla respecto a esto, nos habla respecto a la turbación del corazón, y Jeremías se lamenta diciendo en Jeremías 20:18, ¿para qué salí del vientre? Se hace una pregunta, ¿para qué salí del vientre? Y aquí es donde muchos que están batallando, muchos que están desilusionados, decepcionados, quisieran hasta la muerte, hermanos. La depresión está en medio de ellos, y Jeremías dice, ¿por qué salí del vientre? ¿Para ver trabajo y dolor y que mis días se gastasen en afrenta? ¿Te ha pasado esto? ¿Te has preguntado alguna vez así? Bueno, ¿para qué? ¿Cuál fue el sentido de mi vida? ¿Por qué tengo que vivir este tipo de vida? Bueno, Jeremías se hace esta pregunta mientras era el vocero del Señor en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento, hermanos, encontramos, amigos, al Señor Jesucristo, a nuestro mismo Señor Jesucristo, hablando de los problemas que sus seguidores iban a enfrentar en la vida. Y les ordena una cosa ahí en Mateo capítulo 6, versículo 34. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana, ¿qué? Trae su propio afán. Les advierto, ustedes van a pasar por este problema, pero ¿saben qué? Les ordeno que no se afanen. Entonces, ¿dónde está lo oculto de este tema, hermanos? En realidad todos vamos a pasar por ahí, ¿no es cierto?
Juan capítulo 16, más adelante, versículo 33, nuestro Señor Jesucristo nos vuelve a hablar, nos vuelve a repetir esta verdad, obsérvenlo. Juan 16, 33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis, ¿qué? Aflicción. Qué interesante, ¿no, hermanos? ¿Quién ha querido evadir esta aflicción? Todos nosotros en un sentido lo hemos querido hacer. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué a mí me sucede esto? ¿Por qué estoy cayendo en estas situaciones? Sin embargo, hermanos, algo que es muy importante, a pesar de que la Biblia nos enseña que vamos a pasar por turbación del corazón, algo que es muy importante es recordar que tenemos también la bendita promesa de Dios que va a consolar a cada uno de sus hijos. ¿De acuerdo? Y aquí un paréntesis. ¿A quién va a consolar el Señor? A sus hijos. ¿Están de acuerdo? El hecho de que hombres creyentes y no creyentes convivamos juntos y pareciera que el sol nos alumbra a todos, la lluvia nos empapa a todos, hermanos, la bendición está para ¿quiénes? Para sus hijos. Muy importante. Tú no tienes al Señor Jesucristo. Créemelo, no habrá bendición ni consolación para tu vida. ¿No es cierto? En ese sentido no tendría que haber un infierno. El hombre va a ser totalmente desconsolado una vez que ha rechazado a Dios, una vez que lo ha hecho a un lado, una vez que lo ha negado. Esta es una verdad profunda que lo encuentras toda la Escritura. El infierno existe y es verdad, es real. Y el Señor lo ha mandado y así será, hermanos. Como vamos a ver más adelante, que Él no miente. Entonces tenemos la bendita promesa de que seremos consolados como sus hijos. Segundo a los Corintios capítulo 1, versículo 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Observen, ¿qué dice? Padre de misericordias y Dios de toda, ¿qué? Consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos, ¿qué? Consolados. ¿Por quién? Por Dios. ¿Es una promesa que somos consolados por el Señor? Sí. Entonces hasta aquí, hermanos, amigos. ¿Hay turbación en el corazón? Hermanos, es algo muy lamentable. Las iglesias estamos llenas de pecadores con corazones turbados. Llegan, platicamos y vemos cuántas cosas hay en sus vidas. Pero el gran mensaje es que Dios es nuestro consolador, aunque la turbación existe. ¿Se dan cuenta? Dios es nuestro consolador. Entonces, amados hermanos, debemos entender que Dios nos consuela en medio de la tribulación, en medio de la turbación. Y seguramente muchos de ustedes lo han experimentado. En las formas más tremendas que han ocurrido en tu vida, el Señor está ahí presente, consolándote. Y tú vas a decir, ¿cómo? Si no le he visto, nadie jamás le ha visto al Señor. Mismo Moisés no le había visto, pero tenía fe en Él, ¿no es cierto? El Señor, hermanos y amigos, deben entender, está en medio de la turbación. ¿Por qué? ¿Por qué está en medio de la turbación? Porque es un Dios que es muy piadoso, hermanos. Es un Dios que es muy misericordioso. ¿Debería consolarnos siendo las personas que somos? No. Pero en su amor, por ser hechos sus hijos en Cristo, Él demuestra su misericordia y su piedad para con nosotros. Dios no solo nos va a consolar en el futuro, hermanos. ¿Cuánta consolación va a haber en el futuro? ¿Quién entiende que va a haber consolación en el futuro? Se va a acabar todo esto, ¿no es cierto? Toda la problemática se va a acabar. Pero no solamente nos consuela en el futuro, sino también cuando nos consuela en este momento. En este preciso momento Él nos puede consolar. En este momento incluso que pudieras tú estar pasando por dificultades o tribulaciones del corazón, Él te puede consolar. ¿Recuerdan ustedes, hermanos? A veces leemos la Escritura de una manera superficial, no arañamos nada de ella, no rasgamos nada de ella. Pero ustedes recordarán el Salmo 23, hablando de la turbación del corazón y donde Dios da el consuelo a los hombres. ¿Qué dijo el rey David? Jehová es mi pastor, que nada me faltará. Y observen, versículo 4, sumamente importante. Aunque ande en valle
de sombra de muerte. ¿Quién ha estado en valle de sombra de muerte? El mismo rey David lo estuvo, hermanos, en diferentes ocasiones. Y dice David, aunque ande en valle de sombra de muerte, Señor, ¿qué dice? No temeré, porque tú estarás conmigo. Qué impresionante es esto. El Señor, en medio de la muerte, en medio de la turbación, en medio de las grandes problemáticas, el gran pastor va a estar en medio de cada uno de nosotros. Y yo espero, hermano, que no te vayas a tu casa esta mañana pensando, es otro de las demás predicaciones. Que pienses en una verdad: Dios es el centro de mi vida y en Él está mi consuelo. Él está en medio de mis tribulaciones. Entonces Dios nos consuela, hermanos. ¿Quién más entra dentro de este consuelo? El Espíritu Santo, ¿recuerdan? El Espíritu Santo, hermanos, por otra parte, también es nuestro consolador. Juan 14, versículo 16 al 17 dice, y yo rogaré al Padre, en el mismo capítulo que estamos aprendiendo. El capítulo 14 es de consolación, hermanos. Todo es consolación. Vamos a ver solamente una breve parte esta mañana, pero todo el 14 es consolación. Y observen cuando dice en el versículo 16, y yo rogaré al Padre y os dará otro, ¿qué? Otro, es otro igual, idéntico ¿a quién? A Cristo. Para que esté con vosotros, ¿cuánto tiempo? Para siempre. Y observen, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. ¿Por qué no le puede recibir? Dice Juan, porque no le puede ver, ni le conoce. El mundo, hermano, rechaza al Espíritu Santo. El mundo está buscando su propia consolación, sus propios medios, su propia doctrina y teología humana, ¿no es cierto? Pero en el Espíritu, hermanos, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir ni le conoce, pero que vosotros, o sea, nosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros. Otra vez, insisto, es muy importante la salvación, hermanos. El Espíritu Santo mora en ti. Es una pregunta que tienes que hacerte. Es una pregunta vital de vida o muerte. ¿El Espíritu Santo realmente está morando en ti? Porque el Espíritu Santo tiene una función especial, es el consolador, igual a Dios, ¿no es cierto?, que mora ¿en dónde? En mi interior, ¿no es cierto?, y está en mí. Ese es el consolador, hermanos. Entonces Dios me consuela, el Espíritu Santo me consuela, ¿y quién más me consuela? Hay algo más que nos consuela. ¿Nunca has leído la Escritura y ves tu vida ahí y dices, estoy mal? Y te empiezas a deprimir, empiezas a ver, pero el consuelo llega en su palabra perfecta. ¿Nunca has experimentado esto? Te animo a que leas tu palabra, la palabra del Señor. La palabra de Dios es un consuelo grande a nuestras vidas, hermanos. El mismo salmista, Salmo 119, es especial en estos. El 50 dice, ella es mi consuelo en mi aflicción. ¿Cuál es? Su palabra, sus dichos, su voz. Dice, ella es mi consuelo en mi aflicción porque tu dicho me ha vivificado. Aun cuando te encuentras en esa aflicción, ¿qué sucede? Viene el consuelo de Dios a leer su propia voz, por decirlo así. La palabra de Dios es un consuelo en nosotros. ¿Qué otra cosa más, aparte de Dios, el Espíritu Santo, que es suficiente y mucho, ¿no es cierto? Y su palabra, ¿qué es, hermanos? Incluso Dios también nos puede consolar por medio de ¿qué? De la oración. ¿A cuántos, hermanos, por medio de la oración ha consolado? Salmo 34:6 dice, este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. ¿Quién clamó? El que estaba turbado. ¿Quién clamó? El que estaba en necesidad. ¿Y quién lo escuchó, hermanos? Dios. ¿Y qué hizo? Lo libró de su angustia. Entonces, ahí está, hermanos. ¿Cómo encontramos consuelo? En estos elementos y obviamente en la persona de nuestro Señor, la oración y la Biblia, la Escritura. Ahora bien, el punto al que deseo llevarlos es que la fe en el Señor Jesucristo es la única solución y es la única solución segura para los corazones afligidos. La fe es la solución a tu aflicción, a tu turbación de corazón. La fórmula que el Señor Jesucristo nos está ofreciendo aquí, hermanos, y que ofreció en el aposento alto,
no solo la dio en el aposento alto durante esta última cena a sus discípulos, porque recuerden que estaban reunidos ahí, capítulo 13 de Juan, no solo la dio a ellos, sino también a todos los creyentes, también les es otorgada esta consolación. Es esta fórmula: creer en Dios, creer en el Señor Jesucristo, no solo los discípulos, los creyentes. ¿Y cómo debemos creer? Más intensamente. ¿Cómo debemos creer? Confiando en Él incondicionalmente y aferrándonos a Él con una firmeza poderosa, hermanos. Porque cuando vienen las turbaciones, lo único que hacemos es tratar de buscar nuestra propia solución. Y nuestra fe, hermanos, se va decayendo. Entre más y más no encuentras la salida, ¿no es cierto? Pero la solución está en el Señor Jesucristo, teniendo fe en Él, creyendo en Él, aferrándonos incondicionalmente a Él, porque ahí es donde verdaderamente viene la gran prueba de nuestra fe, hermanos, en cada uno de nosotros. Es indudable, y cuando leemos este pasaje, hermanos, desde el capítulo 13, que los discípulos se sentaron a la mesa del Señor, hermanos, los que estaban ahí en la última cena, cuando se sentaron a la mesa del Señor, es indudable que estos discípulos ya habían creído en el Señor, ya tenían fe en Él, excepto ¿quién? Judas, ¿no es cierto? Habían demostrado su autenticidad en su fe en el Señor, a renunciar a todo por amor a Cristo. Los discípulos habían renunciado, habían dejado todo atrás, ¿no es cierto? Y le siguieron a Él, habían renunciado. Sin embargo, hermanos, ¿qué es lo que les dice aquí nuestro Señor a estos discípulos que ya habían creído en Él? ¿Qué les dice? Observen: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. Les dice que creyeran en Él y que lo volvieran a hacer aún cada vez más. Es lo que les está diciendo, versículo 1. Entonces, es lo mismo, hermanos. Ustedes recordarán, de la misma forma que le pasó al apóstol Pedro sobre las aguas, ¿recuerdan? Sobre el mar. Es lo mismo, necesitan mirar fijamente a Dios en medio de esas pruebas, ¿no es cierto? Y no tenerle miedo a esas olas, no tenerle miedo a ese viento que nos va a hacer caer, como le hizo caer al apóstol Pedro. Por eso Isaías 26, 3, 4 dice: tú guardarás ¿qué? En completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado, dice. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Ahí está, hermanos. ¿Dónde está la solución a nuestras aflicciones? Aun cuando nos decimos ser creyentes como los discípulos, ¿no creen que nuestra fe pueda claudicar? ¿No es cierto? Y el llamado del Señor Jesucristo es: confiad en el Señor. Hay un canto, ¿recuerdan ustedes? Confiad, tú guardarás en completa paz. Y está citando este texto de Isaías, hermanos. A aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confíen en Jehová perpetuamente, porque Jehová es el Señor, Jehová es la fortaleza. ¿De cuándo? De todos los siglos. Entonces, tenemos estos 6 versículos, hermanos, ante nosotros, que nos están mostrando verdades extremadamente valiosas. Son 6 versículos, y diría yo todo el capítulo, y el 15 y el 16, pero vamos a analizar estos 6 versículos que son sumamente importantes. Estos versículos han sido, y seguramente, hermanos, han sido una fuente de ánimo para los hombres del primer siglo. ¿Los hombres del primer siglo batallaban? Aquí están. Son los que estamos leyendo ahorita, hermanos. Los discípulos. ¿Batallaron? Sí. Estas palabras fueron una fuente de ánimo para ellos. Muchos, hermanos, muchos de los siervos del mundo, hermano, también han recibido estos versos en su vida y les ha dado ánimo aún a todos estos misioneros, a todos estos mensajeros, pastores y aún miembros de las iglesias. Muchas camas, muchos lechos de dolor, muchas que han sufrido ahí cuando reciben este mensaje, hermanos, que vamos a estudiar esta mañana, han sido gobernados por la paz del Señor en medio de su turbación. Muchos corazones en agonía se han alegrado por escuchar estas palabras, y a veces las leemos tan simplemente, ¿no es cierto? No se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. Y estos hombres las han recibido y han salido de sus aflicciones. Vamos entonces a examinar
estos 6 versículos, vamos a ver su contenido, y esta mañana vamos a ver 4 aspectos, hermanos. Espero que me dé tiempo. 4 aspectos en nuestro texto en los cuales podemos obtener consuelo del Señor y que debemos recordar cuando estamos turbados o desconsolados. 4 aspectos donde vamos a ver el consuelo de nuestro Señor y recordarlo en su momento. Estos aspectos son: 1, el Señor conoce cuando estamos turbados. Él sabe cuando estamos turbados. Otro es, el Señor da el antídoto para la turbación. Otro es, el Señor nos da consuelo al recordarnos las bendiciones futuras. Y finalmente, el Señor nos da consuelo al confiar en la declaración de Cristo. Vamos a ver el primer aspecto que trae consuelo y que debemos aprender a nuestras vidas. El primer aspecto está en el versículo 1, hermanos. Versículo 1. No se turbe vuestro corazón. Ahí está. No se turbe vuestro corazón. Los últimos días que los discípulos pasaron con el Señor Jesucristo, recuerden que esto se da en el aposento alto, están en la última cena con el Señor. ¿Cómo fueron los últimos días de estos discípulos junto con el Señor Jesucristo? ¿Lo logran imaginar, hermanos, amigos? ¿Cómo fueron? Fueron días muy duros, fueron días muy difíciles. Fueron días en donde el miedo se estaba apoderando de todas estas personas, de todos estos hombres. Estaban luchando con todas sus emociones. ¿Por qué? Porque había acontecimientos que estaban escuchando y que estaban sucediendo. El Señor Jesús, hermanos, cuando está con ellos, se percata, se da cuenta, ahí en el aposento alto donde está celebrando la última cena, se percata de la turbación que hacía presa de los corazones de sus discípulos. El Señor sabe que estos hombres se están turbando. El Señor conoce que estos hombres conocía que estaban turbados, al igual que conoce que tú estás turbado. Seguramente tú no lo has declarado a alguien, pero el Señor sabe de ti. El Señor sabe que tú estás turbado en algo. Él te conoce. Entonces, Él estando con ellos, conociendo sus corazones de sus discípulos, probablemente, hermanos, Dios viendo sus rostros, Cristo viendo sus rostros, sabía que algo no estaba bien, ¿no es cierto? Y obviamente las intenciones y conocimientos de su corazón lo tiene Él. No podía pasar toda esa aflicción en medio de los ojos de Dios, ¿no es cierto? Es Dios mismo con ellos. No podían pasar de su mirada, de su divina mirada del Señor, los problemas por los que estaban enfrentando y la turbación de corazón que estaban enfrentando estos discípulos. ¿Por qué? Porque conoce los más íntimos pensamientos, ¿no es cierto? Aun cuando tú no lo declares, Él conoce todo lo que hay dentro de tu corazón. Y conocía las heridas tan fuertes que estaban en estos hombres, en su interior. Entonces el Señor vio sus corazones turbados por diversos motivos. ¿Cuáles fueron estos? ¿Por qué les dice no se turbe? No se turbe. Había cosas que estaban sucediendo ahí con ellos. Primero, hermanos, el Señor vio varias cosas y las podemos recordar aquí. Recordemos que el Señor les acaba de decir que pronto moriría, que pronto iba a partir, ¿no es cierto? Ellos, recuerden, ellos estaban sentados al Señor, le conocieron. ¿Y cómo estaba su fortaleza, hermanos? Muy grande, ¿no es cierto? Él entra a Jerusalén con ramos y todo el mundo le está dando la bienvenida, ¿no es cierto? ¿Cómo se sentía el espíritu de ellos? Fuerte, ¿no es cierto? Es como cuando nosotros estamos bien, aparentemente no viene nada, pero más adelante, sin que tú sepas, te sorprende una problemática, te sorprende una prueba. Ellos estaban así, sus emociones estaban altas y en este momento empiezan a bajar. Recuerden, les dice, yo voy a partir, yo voy a morir. Juan 12:33 dice, Jesús les respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano del trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. ¿De qué está hablando? Que tenía que morir Cristo. ¿Para qué? Para que hubiera mucho ¿qué? ¿Quiénes? ¿Se dan cuenta? Era necesario que esto sucediera, que Él muriera, obviamente iba a resucitar, ¿no es cierto? Y después, más en personas, más con la intimidad con sus discípulos, se acerca a ellos y les dice en Juan 13:33, hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy,
vosotros no podéis ir. Hasta aquí, hermanos, piensen, ¿cómo está el corazón de estos discípulos? Están empezando a entristecerse, o ya están entristecidos en ese momento. ¿Cómo que te vas? Estaban tristes debido a esa desalentadora noticia de que Cristo se iba a partir. ¿Se dan cuenta? Ya me voy. A veces cuando uno se va, yo recuerdo cuando mi pastor salió de la iglesia, el corazón se va. Dices, ya no va a estar el pastor aquí, viene otro. Hermanos, los discípulos estaban confiando plenamente en Dios, tal vez de una manera equivocada, en Cristo, pensando que era el rey, ahorita lo menciono, para liberarles del yugo romano. Pero el asunto, hermanos, es que ellos estaban preguntándose seguramente uno a otro, oye, ¿cómo que se va? Esto no era un asunto, recuerden que atrás no todos lo querían a Cristo, ¿no es cierto? Entonces estaban tristes porque iba a partir. Ellos, al igual que los judíos, ¿a quién esperaban? A un Mesías. ¿Y ese Mesías cómo iba a ser? Un Mesías que los librara de Roma, que los había tenido en un yugo político, social, si quieres verlo espiritual, dándoles un espacio a ellos, pero los tenía en ese yugo. Un rey que los iba a llevar a restaurar la soberanía de este pueblo de Israel, un rey que los iba a liberar, que los iba a redimir y los iba a dejar como una nación, ¿no es cierto? Era lo que esperaban ellos. Por esta razón, hermanos, sus mentes no entendían que el rey que venía a liberarlos se fuera. ¿Se dan cuenta de lo que está pasando en su corazón? Y dicen, ¿cómo es posible que el libertador se vaya, se va a ir y va a morir? Entonces sus discípulos habían dejado todo por estar siguiendo al Señor Jesucristo. Habían dejado casas, familias, ¿no es cierto? Y le siguieron a Él. Y ahora Él, ¿qué va a hacer? Los va a dejar solos, aparentemente, ¿no es cierto? Tú tienes que seguir leyendo el capítulo 14, donde deja al Consolador, lo acabamos de leer. Pero ellos dicen, nosotros dejamos todo y ahora Él me deja. O sea, ¿cuál es el compromiso? Entonces, hay problemas. Tenemos que entender lo que estaba pasando en estas personas. Hay problemas en su vida. Y es exactamente como tú. Hay muchos problemas en tu vida. Y tú piensas, el Señor ya no está ayudándome, el Señor no está consolándome, el Señor no está aquí. Pero hay cosas que son necesarias. Y en este caso era necesario que Él partiera. Sí, porque si no partía, no se podría cumplir el que tú nacieras de nuevo hoy, o creyeras en Él, o tuvieras la herencia en el cielo. No se podría cumplir ninguna de estas cosas. Entonces Mateo 19:27 dice, entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué pues tendremos? Lo han dejado todo. Entonces se sentían mal porque el Señor los estaba dejando a ellos. Otro motivo de su turbación, que vemos aquí en el texto, otro motivo de que se turbaban era que se dieron cuenta, hermanos, que su maestro, que el Señor Jesucristo, estaba conmovido en espíritu. Observen Juan 13:21. Habiendo dicho Jesús esto, ¿se conmovió en qué? En espíritu. Pensaron, el Señor está afligido en esto. Entonces, no veían una fortaleza en Él en ese sentido. ¿Se dan cuenta? Cosas que también movían sus emociones y los pensamientos de sus discípulos. Otra cosa que también les llevaba a la turbación, estaban pasmados de saber que alguno de ellos los iba a traicionar, ¿no es cierto? Ahí en Juan capítulo 13, versículo 21 lo dice, habiendo dicho esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo que uno de vosotros, ¿qué? Me va a entregar. ¿Cómo se sentirían sentados todos a la mesa con Él y dice, uno de vosotros me va a entregar, uno de vosotros me va a traicionar? ¿No estarían tensos todos ahí? Otra cosa, finalmente, hermanos, estaban consternados en la parte donde el Señor Jesucristo le advierte a Pedro y le dice, Pedro, ¿quién era, hermanos? Era el líder más fuerte, era el líder que encabezaba a todos, y a Pedro el Señor Jesucristo lo señala para decirle que le iba a negar ¿cuántas veces? 3 veces. Entonces, ¿se está deformando la figura de lo que ellos tenían pensado? Sí. Sus emociones se están tambaleando por un lado y por otro. Oye, nuestro líder, que es Pedro, también va a negar al Señor. Juan capítulo 13, 38 dice, le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Y el Señor le responde, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo que no cantará el gallo, sino que hasta que me hayas negado 3 veces. Entonces, todos estos motivos
llevaron a este grupo de discípulos, hermanos, a este grupo pequeño de discípulos, a que sus corazones se afligieran, hermanos, a estar intranquilos, a estar descorazonados. ¿Cuántas cosas hay en tu vida que te descorazonan? ¿No has hecho cuentas de que hay muchos detalles en tu vida que ahí están presentes y te están turbando? Así es como comienza, hermanos. Una y otra cosa están ahí. Entonces, nuestro Señor, que es tan misericordioso, hermanos, se percata de este asunto y ¿qué hace? Está en su amor, en su bellísimo amor, está dispuesto a consolar, a alentarlos y les dice esta palabra. Por eso les dice esto: no se turbe vuestro corazón. Empieza a consolar a este grupo que, por las palabras que les he dicho, está desconsolado. No estaba diciendo que no se comenzaran a sentir turbados, porque ya estaban turbados o no. Ya, ellos ya estaban turbados, ¿no es cierto? No es que iban a comenzar a hacerlo, ya estaban turbados. Entonces les dice: no se turbe vuestro corazón, estén tranquilos. Y tenemos por otro lado aquí 3 palabras importantes, hermanos. Observen en el texto. La primera palabra: no se turbe. Turbe significa en el griego tarazo. Y tarazo, hermanos, es como sacudir, es como agitar. Y les está diciendo: no se agite, no se turbe, ¿no es cierto? Indica algo como una agitación. Ustedes han visto cómo el mar se agita, realmente ese es el sentido griego de esta palabra, cómo el mar se agita, hermanos. De repente sube y baja y brama demasiado, ¿no es cierto? Bueno, aquí está, indica algo como la agitación de un mar que está embravecido. Entonces, en un sentido, hermanos, se entiende como la agitación mental o espiritual de estas personas. ¿Se dan cuenta? Ellos estaban agitados. Entonces, el Señor Jesús quiere llevar calma a la vida y a los corazones de sus discípulos. No se turbe vuestro corazón. No les está diciendo que su corazón se haga insensible a los problemas, hermanos. Cuando les dice no se turbe, no hagan caso, no pasa nada, háganse insensibles, hagan como que las cosas no suceden. El Señor no les está diciendo esto, hermanos. El Señor es muy claro, ¿no es cierto? Lo que les está diciendo es: no permitan que vuestro corazón sea turbado, ¿cómo significa? ¿Qué significa turbado? Agitado. No permitan que su corazón sea agitado por el pesar. Aunque venga un pesar, no permitan que esa agitación los mueva a ustedes en su mente, en su corazón, en su vida. Los exhorta a no estar entonces turbados, a no estar atormentados. ¿No es cierto que una agitación de esas te atormenta? A no estar atormentados, a no estar agitados, hundidos, que no estén agitados, que no estén turbados en sus corazones. Entonces, el Señor Jesús quiere llevar a la calma a sus discípulos, quiere trabajar con ellos. No permitan que su corazón esté turbado, hundidos en confusión, en desconsuelo. ¿Qué es lo que no se debe turbar entonces, según el texto? No se turbe vuestro corazón. Entonces, si no tiene que ser, ¿qué es lo que no tiene que ser agitado? El corazón. Esta es la otra palabra, corazón, cardia. Se refiere a las áreas. ¿Recuerdan cuáles áreas se refiere? A las áreas de la mente, de los deseos, de la voluntad, ¿no es cierto? De las emociones, se refiere a todo eso. Entonces, ¿qué es lo que no se debe turbar? ¿Se dan cuenta qué es lo que pasa con nosotros cuando nos turbamos? Tu mente se empieza a turbar. No, esto no es posible. Tus emociones se empiezan a claudicar, ¿no es cierto? Tu voluntad empieza a cambiar, tus deseos, etc. Entonces, al mencionar el corazón, que es el centro de la actividad humana, hermanos, como lo vemos aquí, cuando Cristo menciona el corazón, que no se turbe el corazón, Él quiere que mantengan control. ¿En dónde? En todo este centro, ¿no es cierto? ¿Dónde debes mantener entonces el control? No habla del corazón en carne. En tu mente, en tu voluntad, en tus deseos, en tus emociones, en tu conducta, en tus actividades. Dios desea, Cristo deseaba
que se mantuvieran que mantuvieran en control este centro, su mente, sus emociones, su voluntad. Quiere que guarden, hermanos, con serenidad su corazón. Quiere que haya ánimo aun cuando la carne es débil. ¿No es cierto? ¿Cuántas veces la carne ha sido débil para nosotros? Muchas. Por eso Mateo 26:41 dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne, ¿qué? La carne es débil, hermanos. ¿Se dan cuenta? No sé si hasta aquí se dan cuenta del asunto, de la problemática, hermanos. Los hombres vamos a tener perturbaciones. Y no debemos turbarnos en el centro de control de nuestra vida, que es ¿qué? El corazón. Recuerden que el espíritu está en nosotros también. Entonces no debemos turbarnos en el corazón. El corazón, hermanos, es la fortaleza, por decirlo así, que cubre nuestra mente, ¿no es cierto? Es una fortaleza. Pase lo que pase, es muy importante defender esa fortificación, esa fortaleza, hermanos. Debemos trabajar para que no nos ataque. ¿Cuántas veces caemos en desánimo cuando no protegemos nuestro corazón? Muchas. Y empezamos a ver las cosas de una manera diferente. Y observen algo especial: no se turbe, ¿qué? Vuestro corazón. ¿Está en singular o plural? No sé, si estuviera en plural diría: no se turbe vuestros corazones. Está entonces en singular. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Significa que no se turbe el corazón ¿de quién? Tuyo. ¿Te das cuenta de acá? Exacto, esa es la idea del texto. No se turbe el corazón solamente de él. ¿De quién? De todos. Cualquiera de vosotros, diría yo, cualquiera de vosotros, no se turbe. La pregunta es: ¿por qué te has turbado? ¿Por qué has caído? ¿Por qué tu fe ha declinado? El mandato es: no se agite, no se fatiga tu corazón. Y es donde tienes que empezar a pensar: Señor, ¿por qué he estado tan afligido? ¿Por qué está pasando esto en mí si es que mi corazón no debe estar turbado? Es un gran consuelo, hermanos, para nosotros saber que el Señor conoce los más graves problemas que hay en tu vida. Déjame decirte, probablemente hay hijos aquí que no te han confesado los grandes problemas y graves problemas que pueden tener. Probablemente hay un esposo o una esposa aquí que no ha confesado al esposo o a la esposa las grandes problemáticas por las que se está enfrentando, o los grandes pensamientos de la voluntad, donde está el corazón, y que solamente están paseando en él, ¿no es cierto? Sus emociones están controlando su vida. Seguramente hay muchas personas que están con este tipo de problemáticas, pero qué precioso, hermanos, es saber que aunque tú no lo has confesado a otra persona, ¿quién lo conoce? Dios. Esto es lo bello de este pasaje, hermanos. Él conoce nuestros problemas y los hace suyos. Él está en cualquier momento en que la tribulación aparece de inmediato en tu vida. Él está ahí. El principal propósito de nuestro Señor Jesucristo para con los discípulos aquí, hermanos, ¿cuál es? Alentar, ¿no es cierto? Edificar, fortalecer a estos descorazonados discípulos. Y este texto no aplica solamente a ellos. ¿A quién más? El propósito del Señor Jesucristo es que tú también seas alentado y fortalecido por Dios, que tu corazón no desmaye. Ese es el propósito. El corazón de nuestro Señor es grande, hermanos, por decirlo así. Piénsenlo de esta manera. ¿Quién iba a pasar por una situación tan difícil en ese momento? ¿Por qué están celebrando la última cena? Porque el Señor iba a pasar a una serie de cosas y eventos grandes, una prueba grande. Él iba a cargar el pecado ¿de quién? El tuyo, ¿no es cierto? Piénsalo. El pastor que debía estar angustiado, hermanos, que se va a enfrentar a cruentas maldades de los hombres, quien va a ser clavado en una cruz, ¿qué está haciendo, hermanos? En lugar de consolarse a sí mismo, ¿qué está haciendo? Consolando a aquellos que un día, ¿qué iban a hacer, hermanos? A Pedro, que le iba a negar. Consolando a las gentes que una vez iban a escandalizar y lo iban a dejar solo, ¿no es cierto? Y pasa muchas veces con nosotros. Él está consolando a cada uno de nosotros a pesar, hermanos, de que muchas veces le abandonamos. Y obviamente recuerden esto, a sus hijos. Muy importante, a sus hijos. Consuela a los que van a dejarle.
Esto lo hace, hermanos, porque Cristo tiene un tierno amor por cada uno de nosotros. No lo hace porque ve algo especial en nosotros. Cristo es tan amoroso, hermanos, con nosotros que lo hace. El Señor Jesucristo reconoció que estos hombres estaban confundidos, que estos hombres estaban angustiados, y les habla al corazón sobre la necesidad que tienen de tener fe en Dios. Ustedes deben, y más adelante lo vamos a ver, ustedes deben, si creen en Dios, crean entonces también en mí. Pero el asunto es, hermanos, como dice Pedro, echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene ¿qué? Cuidado de vosotros. 1 Pedro capítulo 5 versículo 7. Echen toda su ansiedad sobre Él. ¿Quién está cargando con su propia ansiedad? Y déjame decírtelo, es un tema difícil. Nos cuesta trabajo llevar esa fe con toda convicción. Pero eso es lo que manda el Señor. Tienen que creer en mí al igual que creen en Dios. Obviamente es la misma persona, ¿no es cierto? Entonces, echen toda su ansiedad sobre Él. Él tiene cuidado de nosotros. El hombre puede tener motivos para agitarse, para estar turbado. Muchos de nosotros vamos a decir, sí, a mí me pasa, yo paso por turbaciones, ¿no es cierto? Sin embargo, hermanos, podemos tener paz y habrá paz en las promesas ¿de quién? De Dios. Las promesas de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuáles promesas nos ha dado el Señor? Juan capítulo 14, ahí, versículo 27, ¿qué dice? La paz os dejo, mi paz os doy. Esto es precioso, hermanos. Yo me voy a ir, pero mi paz la dejo, mi paz se las doy. Yo no se las doy como el mundo la otorga. ¿Cuál paz has recibido del mundo, hermano? Precisamente, aún en estas mismas semanas, ¿cuánta paz puede haber en las personas por querer gobernar, por querer tener, por querer ganar? ¿Están pensando en quién? ¿En Dios? En lo absoluto, hermanos. El Señor trae otra clase de paz a este mundo. El Señor quiere que estemos pensando en Él, una paz verdadera, ¿no es cierto? No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Ahí está, mi paz os dejo, mi paz os doy. No la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga ¿qué? Miedo. Juan capítulo 16, versículo 33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. Entonces, que nuestros corazones no sigan turbados, hermanos. Él conoce y sabe nuestras tribulaciones. ¿Te das cuenta? Debes entender esta parte. ¿Quieres llegar al consuelo del Señor? Tienes que entender que Él conoce tus problemáticas, al igual que conoce o conocía las de los discípulos. Un segundo aspecto, vámonos rápido aquí. Un segundo aspecto. El Señor, hermanos, aquí nos da consuelo al saber que el Señor da el antídoto para la turbación. Qué bueno. ¿Quién conoce el antídoto para la turbación? No, todos la debemos conocer. Aquí está. Este es el antídoto. ¿Cuál es? No se turbe vuestro corazón. ¿El antídoto cuál es? En lugar de turbarse, ¿qué debes hacer? Creer en Dios. Creed también en mí. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. ¿El antídoto cuál es? Creer en el Padre. No. Creed en mí. ¿Quién es mí? Cristo. Él es. Aquí está la importancia, hermanos, de entender. ¿Creéis en Dios? Creed también a mí. Para entender, y déjame explicar esto, para entender un poquito este verso es importante observar estos dos verbos que están aquí, creéis y creed. Es importante. El primer verbo, hermanos, creéis, es un indicativo. ¿Y qué es un indicativo, hermanos? Como algo que está puesto fuera de duda. O sea, no está diciendo que lo duda, que sí es posible. Dice, este creéis, que está ahí, es un indicativo, y lo que está diciendo es, ustedes ya habéis creído en Dios. Esto es lo que dice esto. Ustedes ya habéis creído. No hay duda que ustedes creen en Dios. Es lo que les está diciendo. Y el segundo verbo que ustedes ven aquí, creed, es un imperativo. Y lo comento así, hermanos, porque muchos piensan que los dos son imperativos. Y si fueran imperativos, tendríamos que decir, cree en Dios y cree en mí, ¿no es cierto? Pero como es un indicativo, solamente dice, ustedes ya han creído en Dios, ahora les mando a que crean en ¿quién? En mí, ¿no es cierto? Y no les habla del creer
de salvación. Esta palabra creer no es una creer de salvación, sino creer que Dios, que Cristo es Dios mismo y que Él puede hacer posible todo. Ese es el asunto. Entonces, el segundo verbo creer es un imperativo como una exhortación a ver que la fe en nuestro Señor Jesucristo es consecuencia de la fe que tenemos en el Padre, que tenemos en Dios, quien lo envió, por cierto, ¿no es cierto? Entonces, es como si dijera, vosotros habéis creído y continuáis creyendo en Dios. ¿Se dan cuenta? En sus perfecciones, en su providencia. Por tanto, ¿qué dice ahora? Creed y continuad creyendo también en mí, porque yo soy el mediador entre Dios y los hombres. ¿Se dan cuenta? No está hablando de una salvación, de ser salvo. Está hablando de que crean en Él, porque ellos ya creían en Dios. El punto, hermanos, es que tal como los discípulos creían en Dios, debían también creer ¿en quién? En Cristo. Ese es el asunto. ¿Crees en Dios? Entonces cree en mí. Ese es el asunto. El Señor Jesucristo, cuando dice esto, está afirmando su deidad, está afirmando que es igual a Dios, ¿no es cierto? Creed en Dios, creed también en mí. Entonces, cuando los llama a esperar en Dios, el Señor Jesucristo los está llamando a sus discípulos a poner su esperanza ¿en quién? En Él. Ustedes ya creen en Dios, pongan su esperanza en mí. Y bueno, lo dejo más claro. ¿Muchos judíos creían en Dios antes? Sí. ¿Abraham creyó en Dios? ¿Moisés creyó en Dios? Ustedes lo pueden ver, Génesis, Hebreos capítulo 11. Entonces, los discípulos ahora tenían o requerían tener la misma fe que tienen en Dios, es la misma fe que debían tener en Jesús, es lo que está diciendo aquí. Entonces, cuando el Señor Jesucristo ya no estuviera visiblemente en ellos, porque iba a partir, ¿recuerdan? Ya no iba a estar, por decirlo, físicamente en ellos, cuando se fuera ya no estuviera visible en ellos, entonces el Señor Jesús no los llama a creer en Él para salvación, sino los llama a creer, aunque no esté aquí, crean en mí por fe. Yo estoy con ustedes. Ellos ya habían creído, creéis. Los llama a tener confianza en Él, creed. ¿Se dan cuenta? Entonces, este es el antídoto contra la turbación. ¿Cuál es? Que sigan creyendo. Ustedes ya creen, entonces ¿qué deben hacer? Continúen también creyendo ¿en quién? En mí. Les pregunto, hermanos, ¿quién fue católico? ¿Quién creía en Dios? ¿No es cierto? ¿Quién alguna vez, sin ser ninguna religión, creyó en Dios? A los judíos les pasaba esto, ¿no es cierto? Creían en Dios, pero no creían ¿en quién? En Cristo. Entonces, estos hombres ya creían y continúan creyendo ahora ¿en quién? Pero debían seguir creyendo ustedes también, hermanos. Cuando hay una falta de fe, ustedes dejan de creer en Cristo. Dejan de creer que Él puede hacer las cosas. Si ustedes creen en Dios, crean que Dios es Cristo y que Dios puede hacer las mismas cosas que Cristo y que juntos, hermanos, les puede levantar la fe de cada uno de ustedes. ¿Se dan cuenta? Entonces, muy pronto, hermanos, cuando el Señor fuera quitado de entre ellos, porque Él va a partir, recuerdan, aquí está la historia, y enfrentaran los acontecimientos de la traición de Judas, ¿no es cierto? Porque lo leemos, pero piensen, trasládense, hermanos. En ese momento, haz de cuenta que estamos aquí, en el aposento, y de repente alguien sale, Judas se sale, y no saben qué está pasando, ¿no es cierto? Aquí, hermanos, no pasa nada afuera. Allá afuera tenemos inspectores, tenemos policías. No está pasando. ¿Qué no está pasando? Ya ven, por eso bueno, están en el aposento alto. Entonces piensen, dentro de poco, hermanos, sus discípulos iban a enfrentar acontecimientos muy fuertes. ¿Cuál era uno de los que iba a enfrentar? La traición de Judas, ¿no es cierto? Si iba a salir. ¿Tú crees que se quedaron sentados, nada más se salió él y ya? No, ellos estaban pensando, ¿qué está pasando? ¿No es cierto? Después van todos juntos y arrestan al Señor Jesucristo y ellos se dispersan. Después de que se dispersan, llegan y todos están viendo cómo maltratan a Cristo, cómo lo golpean, cómo lo vituperan, ¿no es cierto? Cómo están abusando de la persona de nuestro Señor. Todos están viendo esto y después de eso ven algo terrible, ¿qué es? La crucifixión, ¿no es cierto? La crucifixión de Cristo. Y su fe, hermanos, cuando esto va aconteciendo, su fe, ¿qué va a pasar? ¿Cómo iba yendo entonces? Cuando tú ves una problemática, viene otra y viene otra y viene otra. ¿Dónde está tu fe?
empieza a caer. No se turbe su corazón, crean en mí. Si creen en Dios, crean en mí. ¿Se dan cuenta ahora lo que significa esto? Su fe estaba más abajo, como suele sucedernos a nosotros, hermanos, en momentos de aflicción, en momentos de turbación. Si vemos con claridad, hermanos, este asunto, el Señor no necesitaba estar presente visiblemente con ellos para que tuvieran fe, ¿no es cierto? ¿O necesitaba estar ahí? No. Para que sus discípulos cobraran ánimo y valor en las adversidades, no necesitaba estar ahí. ¿O necesita estar aquí con nosotros? Necesita estar contigo para que cobres valor y ánimo en tus depresiones, en tus problemáticas. No, hermanos. Aun cuando no volviera a estar de forma visible con sus discípulos, el Señor hizo una promesa que sigue siendo verdad hoy en día, hermanos. ¿Y cuál es? Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. ¿Se dan cuenta de esto? Qué importante, hermanos, es entender que aun cuando no tenemos la presencia visible de Dios, de Cristo, está en nosotros, hermanos. Esa es la realidad. Él nos ha prometido por medio de su palabra que no nos va a dejar, que no nos va a desamparar, que podemos estar confiados en Él, porque Él nos ayuda. No vamos a temer lo que cualquier persona pudiera hacernos. Y Deuteronomio capítulo 31:6 también dice: esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Y recordemos, hermanos, que la presencia del Espíritu Santo es con cada uno que ha creído. La presencia no es que Cristo se fue y no dejó nada, recuerden, dejó al Consolador. La presencia está en cada uno de nosotros. Y aquí otra vez, clave, por tercera vez se los digo: ¿quién tiene al Espíritu Santo? Si el Espíritu Santo está en ti, no temas. Vive confiadamente. Él está a tu lado, Él te está ayudando, pero requieres tener al Espíritu Santo, hermanos. Recuerden que la presencia del Espíritu Santo está con todos los que han creído, y uno de sus papeles es hacernos conscientes de la presencia de Cristo en nuestras vidas. El Espíritu tiene el papel de convencernos, de decirnos que Dios mismo está con nosotros. Según Juan capítulo 14, 16, 18, el Señor prometió, observen, ahí lo tienen ustedes también, el 14, versículo 16: yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad. ¿A quién envió? Al Consolador. ¿Quién es? El Espíritu, para que esté ¿cuánto tiempo? El cual el mundo no puede recibir porque no le ve. Ahí está otra vez. Ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Ahí está, enviando al Espíritu Santo. No necesitamos que el Señor esté en un sentido visiblemente a nuestros ojos, como no lo necesitaban los discípulos, para poder enfrentar cualquier turbación del corazón. ¿Por qué? Porque el creyente tiene ¿a quién? Al Espíritu. ¿Te das cuenta cuánto te puedes engañar creyendo que Dios te va a ayudar? ¿Te das cuenta que hay muchos creyentes supuestos dentro de las iglesias que piensan que sus problemáticas pueden ser vistas por Dios cuando el Espíritu no está en ellos? No es mi deseo que tú seas una de esas personas. Mi deseo es que tú tengas al Espíritu Santo y puedas ser consolado también por Él en las pruebas que te han de venir, porque te faltan muchas. Tú no permitas o pídele a Dios y ruégale que no permita que tú seas uno de esos hombres que está fuera de la presencia de Dios sin el consuelo. La presencia de Cristo en nuestras vidas es suficiente para calmar los corazones desfallecidos de los creyentes. Si tú estás en problemas, ten por seguro que el Espíritu Santo va a ayudarte y te dará el consuelo en el poder de Dios para que puedas reprender toda ansiedad, para que puedas reprender toda problemática, para que puedas reprender todo miedo y tener la consolación de Dios. Entonces, hermanos, como judíos, ellos ya creían, ¿no es cierto? ¿Qué pasaba entonces? Eran cristianos jóvenes. ¿Cuántos llevaban de ser cristianos? Poco.
Ellos ya creían en Dios, ya creían en Él, creían también en mí. Esto indica que eran jóvenes cristianos o tenían poco tiempo de haberse convertido, ¿no es cierto? Estos jóvenes cristianos necesitaban que se les enseñase a qué. Tú necesitas aprender a creer, ¿no es cierto? Necesitaban creer en quién, en Cristo, en Dios, ¿no es cierto? ¿De qué forma, hermanos? ¿Quién cree en Dios de forma decidida? ¿Quién tiene fe en Dios de forma responsable, dedicada? Tenemos que aprender a vivir de esa manera, hermanos, de forma responsable, de forma dedicada, a confiar en Dios. Creer en Dios mediante la fe en nuestro Señor Jesucristo, créanmelo, hermanos, es un excelente medio para traer paz y consuelo a los corazones. Entonces, por eso, el gozo de la fe es el mejor remedio, hermanos, para los pesares en nuestra vida. Tercero, y aquí lo hago ya rápidamente, hermanos, lo voy a resumir rápidamente. Otro aspecto que traía fe a ellos, además de que el Señor conocía sus problemáticas, y además de que trae la solución, algo que les da consuelo, piénsenlo. El texto parece que lo pasamos por alto, pero dice, el versículo en el 2 comienza, el Señor nos da consuelo al recordar las bendiciones futuras. ¿Cuáles son las bendiciones futuras que deberían dar consuelo a las personas turbadas? Observa. Tal vez tú piensas, no, pues yo quiero que se quite mi enfermedad, yo quiero tener ya dinero ahorita, yo quiero que mi deuda se salde. ¿Y el Señor qué tipo de consuelo les da aquí, hermanos? Piensen, esto es un consuelo extremadamente especial. El Señor Jesús consuela a sus discípulos diciéndoles que su separación de Él, con ellos, no sería, ¿qué? Por siempre, no sería permanente, hermanos. Dice, hay lugar donde ustedes van a estar conmigo, ¿no es cierto? A la casa del Padre, ustedes van a llegar, que es otro nombre que se le da al cielo, la casa del Padre. Los va a consolar diciéndoles que hay un lugar para todos ellos. ¿Se dan cuenta? Parece que la intención de nuestro Señor es reconfortar a los discípulos con la idea de que nada podría dejarlos fuera de la casa celestial. Aun cuando vengan problemáticas a su vida, nada los va a dejar fuera de la casa. Quizás los va a dejar solo en la tierra, o los dejó solos en la tierra, por decirlo así, aunque mandó al Espíritu Santo. Los puede dejar solos. Quizás los iban a excomulgar de la iglesia. ¿Recuerdan? Tú eres cristiano, no vuelves a meterte a esta sinagoga, ¿no es cierto? La iglesia judía, y no entrarían más a ella. Pero hermanos, siempre ellos iban a tener un lugar ¿con quién? Con Cristo. Eso es impresionante. Una casa de donde nunca nadie los podría expulsar. Y esa casa, hermanos, es la que está prometiéndoles a ellos y les dice, no se preocupen, ustedes no tengan miedo, tienen un sitio en el cielo. Hermanos, a ustedes les digo lo mismo. ¿Por qué debemos temer si tenemos un sitio en el cielo? Vamos a pasar por diversas aflicciones, va a haber batallas en nuestra vida, pero no olviden, consuélense con la promesa de que un día vamos a estar en su presencia. ¿En dónde, hermanos? En la casa del Padre. Y lo mejor son estas palabras, hermanos, en la casa del Padre. Y observen estas palabras importantísimas. ¿Qué dice? Y si no fuera así, yo se los hubiera dicho. ¿Qué está diciendo, hermanos? Es la verdad. Yo no les voy a engañar, hijitos. Yo no les voy a mentir como el engañador. Esto es verdad. Si no fuera verdad, no se los diría. Pero como es verdad, hay una casa. ¿Y cuál es esa casa, hermanos? En el cielo, ¿no es cierto? Esa casa, hermanos, es la que el salmista alguna vez habló cuando dice, desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres, desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. ¿De dónde está viendo Dios, según el salmista? ¿A quién ve? Dios ve toda la morada terrenal, ¿no es cierto? Ahí está, es un lugar. ¿Cómo es el cielo? En la casa de mi Padre muchas moradas. ¿Cuántas hay? Muchas. ¿Cómo es el cielo, hermanos? Enorme. Da la capacidad de tenernos a todos ahí juntos. Entonces, es un lugar muy espacioso. En él hay moradas completas, hay mansiones, ¿no es cierto? Lo que declara aquí, ¿no? Permanentes, ¿para quién? ¿Para quién son estas mansiones? Para todos los
hijos de Dios. Y aquí, hermanos, tengan cuidado. Piensa si realmente eres un hijo de Dios. Piensa si realmente esta morada es para ti. Dejemos de estar jugando a la iglesia, hermanos. Dejemos de estar jugando a los creyentes falsos, a los creyentes que aparentemente tienen fe, pero cuando vienen las grandes pruebas, claudicamos o claudican. Piensen, esta morada es especial. Es para alguien que cree en Dios, alguien que entiende que no puede jugar con la mente de Dios, alguien que sabe que es una promesa real, donde cada familia va a ocupar una habitación, todos juntos, permaneciendo en un lugar espacioso. Hay muchas moradas donde vamos a entrar todos los que Dios ha escogido para redención. Ahí vamos a entrar. Y esta descripción está en Apocalipsis, hermanos. Esta descripción de esa morada que nos va a dar por su amor infinito, por su gracia infinita, está descrita en Apocalipsis y la leo rápidamente. Observen, Apocalipsis 21 dice: vino entonces a mí uno de los 7 ángeles, versículo 9, que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo, habla con Juan: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. ¿Quién es la desposada? La esposa del Cordero. ¿A quién estaba viendo, hermanos? A ti. Te estaba viendo a ti. Aquí el asunto es si eres tú, si realmente vas a estar desposado, si ya estás casado con él. Entonces, aquí está la desposada. Ven acá, te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto. Me mostró la gran ciudad, la santa Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios. Y su fulgor era semejante al de una piedra preciosa, como piedra de jaspe, diáfana, como el cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres inscritos, que son los 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad se halla establecida en cuadro, y su longitud y su anchura es igual a su anchura. Él midió la ciudad con la caña, 12,000 estadios. La longitud, la altura y la anchura de ella son iguales, y midió su muro 144 codos de medida de hombre, lo cual es de ángel. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda la piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercer ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalia, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el 10º crisopraso. Bueno, yo creo que ustedes ni siquiera y yo entendemos esta parte. ¿Qué tan precioso es todo esto, hermanos? Tanta joya preciosa, ¿no es cierto? El 11º jacinto, el 12º amatista. Las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente, como vidrio. Observen, ahí está describiendo el lugar en donde tú y yo vamos a vivir, si es que realmente tenemos al Espíritu y hemos creído en Él. Y no vi en ella templo, porque el Señor, Dios Todopoderoso, es el templo de ella. ¿Se dan cuenta de esto? Y el Cordero es el templo también. La ciudad no tenía necesidad de sol ni de luna que brillaran en ella. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios es la que la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá ¿qué? Noche. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones allá. No entrará en ella ninguna cosa inmunda. Piénsalo, subráyalo. Nadie va a entrar que no haya sido limpiado por la sangre del Cordero, hermanos, que verdaderamente haya creído en Él. Nadie va a entrar a esta ciudad preciosa. No es una ciudad en donde parece un vecindario, donde hay una casa aquí y otra casa allá. Seguramente es una ciudad, un gran edificio, hermanos, por lo que está diciendo aquí, donde va a haber cuartos especiales para todos, pero todos juntos, todos como una familia, todos como un hogar. Esta es la clase de consolación que les estaba diciendo. Aunque ustedes tengan problemas graves, ustedes van a estar conmigo para siempre. Y les dejo al Consolador entre tanto.
¿Se dan cuenta de lo que está pasando aquí? ¿Se dan cuenta de lo hermoso que es esto? El Señor consuela a estos hombres diciéndolas así. Y una consolación más importante, hermanos. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere os preparar lugar, ¿qué dice? Vendré otra vez y tomaré. ¿Quién está esperando la llegada del Señor? Aquí viene interesante, hermanos. Es un consuelo para ti, a pesar de que sucedan tantas cosas. Tú puedes decir, yo estoy en espera de su venida. El Señor está diciendo, vendré otra vez y los tomaré. ¿Desde dónde? Desde el cielo. ¿Los tomaré a qué? A mí mismo. Para que donde yo estoy, ustedes que están sufriendo y que van a batallar y que van a padecer, para que donde yo estoy, ustedes terminen con todo eso y un día estén ¿con quién? Conmigo. No te preocupes si hay batallas en tu vida. No te preocupes si estás batallando en tu corazón y tu voluntad. Preocúpate por tener fe en el Señor. Preocúpate por confiar en Él, por creer en Él. Acepta las bendiciones. No aceptes la salud física como tu gran consolación. No aceptes la salud monetaria como tu gran consolación. Acepta la casa del Señor como la promesa de que un día estarás ahí. Acepta la ayuda de Dios en medio de las problemáticas que tengas. Acepta la consolación de Cristo mientras seas creyente. Ofrece un gran consuelo, hermanos. Y aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de los ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos resucitarán, ¿qué? Incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que este cuerpo corruptible se vista de incorrupción y este cuerpo mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Qué más es más importante, hermanos? Que estar en la presencia de Dios, que creer en Él. ¿Qué más que todo esto, hermanos? Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron. ¿En quién? En Él. Y así pasaje tras pasaje, hermanos. Esto no está haciendo referencia a su segunda venida, está haciendo referencia al arrebatamiento, hermanos, que tendrá lugar un día. No hace referencia a la segunda venida porque no se menciona ningún juicio en este texto, no hay ningún juicio. En la segunda venida vendrá con todos los suyos y habrá juicio sobre los hombres, pero aquí está haciendo referencia a que un día vendrá y te va a arrebatar. ¿A quién? A la iglesia. Te está consolando de que un día vamos a estar en su presencia, nos va a llamar, ¿no es cierto? Y finalmente, hermanos, el Señor da consuelo al confiar en la declaración de Cristo. La digo aquí brevemente. ¿Cuál es la gran declaración de Cristo aquí? ¿Y sabéis a dónde voy? Dice, ¿y sabéis a dónde voy? ¿Y sabéis el camino? Bueno, aparentemente ellos sabían a dónde iban a ir, pero con tantas cosas que estaban sucediendo en su mente, ellos ni podían recordar, ¿no es cierto? Entonces alguien se atreve a decir y a hablar por la ignorancia de todos los demás. ¿Y quién es? Tomás. ¿Y Tomás qué les dice? Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Para ellos simplemente Cristo iba a morir, se iba a retirar. Ese era el pensamiento en ese momento. Entonces Jesús les dice, piensen en esto, hermanos. Yo soy el camino. ¡Wow! Él es el camino. ¿No te consuela esto? Estás buscando por todos lados, pero Él dice, yo soy el camino. Ya no busques más. Esta es la gran consolación. Estas son las palabras más inmensas que puedes encontrar en el Nuevo Testamento. Yo soy el camino. Qué consolación saber que estamos en el camino y que no estamos en otro, ¿no es cierto? Triste es para aquellos que no tienen el camino, hermanos. Triste es para aquellos que piensan que son creyentes, pero no están en el camino. Cristo es el camino al cielo y la paz con Dios. No solo es el guía, hermanos, no solo es el maestro, no solo es nuestro legislador. Él es la misma puerta, Él es la escalera, Él es el camino a través de los cuales nosotros los pecadores vamos a llegar al cielo. ¿Se dan cuenta? Él abrió
el camino al árbol de la vida, el árbol de la vida que fue cerrado por el pecado de Adán y Eva. Él abrió ese camino, fue abierto porque fue satisfecho cuando Él dio su vida en la cruz, hermanos. Por medio de su sangre podemos acercarnos confiadamente a Dios. Y qué consolación saber que no solamente es el camino, sino que es que la verdad. Él es la verdad, no una verdad cualquiera, no una verdad filosófica, no una verdad científica, no una verdad religiosa, ¿no es cierto? Sino una verdad total. ¿Quién es? El alfa, el omega, el principio y el fin. ¿Quién es la verdad? Cristo es la verdad. Sin Él, hermanos, los más sabios idólatras están perdidos, están en tinieblas, están en obscuridad porque no encuentran la verdad. Sin tener el conocimiento correcto de Dios, nadie podrá llegar a su presencia. Cristo, hermanos, es la verdad que satisface todas las necesidades de la mente humana. ¿Te das cuenta? Y qué consolación saber que estamos en la vida, ¿no es cierto? Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Qué precioso, hermanos, saber que estamos en la vida. No una vida cualquiera, sino en la vida que dura ¿cuánto tiempo, hermanos? La vida eterna. Cristo es la vida. Cristo es nuestra póliza de garantía para nosotros los pecadores de poder disfrutar de esta vida eterna, de poder disfrutar del perdón eterno, hermanos. Él es la vida eterna. Cristo es la raíz de toda vida espiritual, de toda vida física, hermanos. Me da lástima cortar esto tan rápido y no detallarlo, estos 3 puntos, pero así es, hermanos. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Eso se los dijo para consolarlos. ¿Dónde les ofreció dinero aquí? ¿Dónde les ofreció salud física? Les consuela diciendo, ustedes están en lo correcto porque yo me declaro la vida. Yo no les enseño el camino porque yo soy el camino. A mí me deben seguir y no hay otra forma de llegar al Padre si no es por nuestro Señor Jesucristo. Este es el consuelo, hermanos, que les manifestó a sus discípulos. Ojalá que tú puedas entender estos 4 aspectos y leer todavía el 14. Hay más de 4 aspectos, 6, 7, 8 aspectos fuertes aquí, pero estos son algunos aspectos que podemos estudiar esta mañana. Que el Señor, hermanos, les lleve a comprender cómo podemos dejar de estar turbados en nuestro corazón por medio de tantas y tantas consolaciones que el Señor nos da, incluyendo que Él es la vida, que Él es el camino, que Él es la verdad. Vamos a orar. Señor, gracias por permitirnos estar aquí. Te pedimos, Dios, que sigas trabajando en nuestras vidas, mostrándonos, Señor, verdades tan fuertes como estas. Y Señor, te suplico, Padre, que aquellas personas que dicen conocerte, Dios, puedan realmente entrar a una reflexión de cuántas promesas realmente no son efectivas en ellos. Solamente es un compromiso, solamente es una creencia falsa. Dios, que no sean ellos los que pierdan de toda esta bendición de consolación a tus hijos. Consuélales de la misma manera que nos consuelas a nosotros, Dios. Por favor, te lo suplico. Y para esto, otórgales, Señor, el Espíritu Santo en sus vidas. Señor, una tragedia espiritual se aproxima si la gente no reacciona a su apatía espiritual. Ayúdales, Padre, y ayúdanos a nosotros por medio de la predicación de tu palabra a poder discernir tus pensamientos. En Cristo te pido esto, Señor, y te doy gracias. Amén.